¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy con Javier Aroca, Gloria Marcos, Manuel Rico, Malena Contestí, Pepe Apezarena y Joan Guirado. En un día en el que, ojo, se superan ya todos los límites cuando se habla de la soga que le espera al presidente del gobierno, un consejero del gobierno de Ayuso, hablando del calor, hablando del presidente, de su corbata apretadita, dice igual que la soga que le espera cuando entre la Guardia Civil en la Moncloa, superando ya los límites la soga que le espera al presidente del gobierno. Carlos Novillo se llama. La ridiculez esa como la de corbata del presidente que se comentaba esta mañana, que ahora se la pone bien apretadita todos los días, igual que la soga que le espera cuando entre la Guardia Civil en Moncloa. La soga que le espera a Pedro Sánchez, bien apretadita. Javier Aroca, ¿cómo te quedas? Mal. Mal porque me gustaría que este señor, aparte de tener un cierto decoro parlamentario, explicase por qué motivo va a entrar la Guardia Civil en la Moncloa. Si es un motivo que lo explique y no sea que sea un motivo parecido a cuando entró la Guardia Civil en el Congreso de los Diputados. Espero que nos lo sabrá explicar, ¿no? Y después, por asociación de ideas, la soga es el símbolo de los grupos supremacistas y neonazis norteamericanos, the rope, o el noose rope, que es el nudo con el que colgaban a la gente negra, ¿no? Bueno, yo creo que este tipo de discursos sobran, yo creo que se puede uno oponer absolutamente al gobierno de Pedro Sánchez, se le puede criticar, pero creo que este tipo de conversación no es la más apropiada ni la más sugerente siquiera. Quiero una valoración, Gloria Marcos, Malena Contestí, consejero del gobierno de Ayuso. La soga que le espera al presidente del gobierno. Pues para empezar... Vamos a verlo, vamos a volver a verlo. La ridiculez esa como la de corbata del presidente que se comentaba esta mañana, que ahora se la pone bien apretadita todos los días, igual que la soga que le espera cuando entre la Guardia Civil en Moncloa. Gloria, Malena. Yo no sé si este señor no es consciente que la pena de muerte se abolió en este país en 1995, ¿no? Y lo que parece a este señor es que le guste, pues eso, amenazar a alguien con la pena de muerte. En este caso era el garrote vil, pero bueno, la soga valía, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es que me parece que el Partido Popular, con estas intervenciones, lo que están haciendo que cada vez más ciudadanos y ciudadanas pensemos es que le quieren hacer un Lula da Silva al señor presidente. Entonces, esto me parece de la máxima gravedad. ¿Por qué la Guardia Civil va a entrar en la Moncloa? ¿Qué tiene noticias? ¿Sabe que se está preparando algo? Es que me parece, de verdad, creo que se están saltando ya todas las líneas rojas. Lo del Partido Popular no hace falta Vox. Ha saltado ya por encima de lo que es razonable en este país. O sea, yo entiendo esa interpretación, pero también hay que tener en cuenta que esto puede ser una metáfora perfectamente. Es decir, Hombre, claro. La soga al cuello la utilizamos nosotros. Yo, por ejemplo, tengo la soga al cuello y es decir que estoy apretada con un tema. Este señor estoy segura de que no ha hecho ningún símil ni con el espectro nazi ni con colgar a este señor. Lo de entrar en Moncloa se refiere a que es posible y no es tan descartable a día de hoy por todas las pruebas que están apareciendo y por todo lo que es el sumario, que Pedro Sánchez en un momento determinado fuera condenado. Y eso es lo que significa entrar en Moncloa. Porque no es descabellado pensarlo cómo nos encontramos. Te lo digo, hoy. Están preparándole un Lula, lo tengo clarísimo. Pero no, pero eso Javier Aroca, vamos a ver, lo que es evidente que podía haber utilizado muchas expresiones en sede parlamentaria. De hecho, curiosamente, acaba de irse el Papa hablando de que se cambie el lenguaje y tal. Le aplaudían. Cuando alguien menciona la soga y habla de bien apretadita y tal, sabe perfectamente lo que está utilizando. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo es verdad que no estoy de acuerdo cada uno ya que saque sus ciertas, conclusiones. ciertas expresiones, pero la soga al cuello es una cosa que usamos todos. Sí, yo no uso la soga al cuello para decir la soga que te espera. Bueno, la soga que te espera es cierto que es un poco más amenazante, pero además nombrar... A ver, uno por uno. Aroca, por favor. Uno por uno. Perdona. Aroca, por favor. Bueno, uno puede haber utilizado alguna vez esa expresión de la soga al cuello, pero no la soga al cuello que te la ponga la Guardia Civil. Eso sería distinto. Eso sería excederse ya del propio, digamos... Es una metáfora con la corbata. Sí, de la metáfora española y castellana. No, yo creo que si el presidente ha cometido algún ilícito penal,
llegado el caso, pues tendrán que hacerse por las vías normales, que son las vías judiciales, y que implica además el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la fase de instrucción, la fase intermedia, la fase oral y luego una sentencia. No, pero si va la Guardia Civil no entra en la casa de nadie así por las buenas, creo yo. No sé si es que la Guardia Civil está ya irreconocible, desde luego. Si entrara como, yo creo que si el duque de Ahumada, que fundó la Guardia Civil, se levantara y viera algunas cosas que se dicen sobre la Guardia Civil, yo creo que se volvería a acostar otra vez. Dicho esto, Manuel Rico y Pepe López Arenao pide una valoración cuando un parlamentario utiliza, decir, la soga que le espera al presidente del gobierno cuando entre la Guardia Civil en la Moncloa. ¿Se están superando más límites todavía? ¿O qué pensáis? Bueno, a ver, yo creo que es difícil superar ciertos límites ya en la política española, pero para mí lo grave es lo que hay detrás, ¿no? Y es que el PP quiere realmente que el PSOE desaparezca. Hay un concepto de exterminio del adversario, ¿no? De que terminen en la cárcel, de que terminen en prisión. Y eso para mí es lo que supone superar determinados límites, ¿no? Sí, hablando de lenguaje exagerado, exterminio es exagerado también. No, he utilizado, quiero decir, que desaparezca, que entren en la cárcel, que... Yo creo que tú lo compartes perfectamente, porque tú, como yo, llevas mucho tiempo viendo la política española, lo hemos visto durante décadas, y durante décadas el PP y el PSOE se llevaban obviamente la contraria, pero no hablaban de que entre en prisión el adversario, de que entre en la Guardia Civil. Eso nunca existió, eso existe Pero más allá ahora. de eso, Pepe, cuando se habla de la soga que le espera al soga presidente del gobierno... es una expresión muy poco afortunada que quiere decir el ahorcamiento, no, aunque podamos explicar que es que... Yo creo que Pepe acaba de ir directo y al grano. Claro. Que otra cosa es que digamos, no, es cuando estoy apurado tengo la soga al cuello. Bueno, yo no digo eso. Y que diga eso en público el consejero de Interior, que por cierto también lleva corbata, digo, por hacer una broma, ¿no? Me parece muy poco apropiado y creo que una vez más estamos rebasando límites que creo que no deben rebasarse. Crítica al adversario, por supuesto. Que tenga que ir a la cárcel, si es culpable que vaya a la cárcel, pero lo de la soga... Pues yo creo que por ahí, muy de acuerdo con Pepe López Arenao. Dicho esto, bueno, entre tanto, vean, porque hablando del calor, precisamente, vean esto porque claro, hay una polémica. Colegios que tienen la temperatura muy alta para las fechas que son, se pide que eso cambie. Hubo mofas en el gobierno de Ayuso. Hoy le decía a la oposición que si su pareja viera que hay negocio en esto de refrigerar los colegios, ahí se metía. Y lo digo porque van a ver que hay noticia con la pareja de Ayuso, noticia, y siguen sucediendo las noticias. Pero primero pasaba esto a la socialista Mar Espinar y Ayuso. Montan un circo increíble. Nosotros estamos explicando que este año ha habido un adelanto del calor y están utilizando cualquier debate en esta Cámara para seguir ahondando y retorciendo Dolores como tanto le gusta. ¿Se imaginan que Quirón vendiese aires acondicionados? Entonces sí, estarían climatizados hasta los baños de los centros. Quizá el año que viene su pareja diversifique sus talentos y se dedica a la climatización. Entonces sí, aires acondicionados para adelante en todos los centros. Bueno, pues ojo que con esto hay noticia, Alberto Muñoz, tribunales, porque finalmente el juez autoriza, y han pasado meses y meses, a la UCO a rastrear cuentas bancarias que tengan que ver con la pareja de Ayuso por ese vínculo con Quirón que se investiga, corrupción en los negocios. ¿Qué ocurriría ahí? Alberto Muñoz, ampliamos tribunales, ¿qué ocurre? Dice el juez que quiere conocer el catálogo real de los bienes de Alberto González Amador y de su entorno más cercano por si se hubiera producido un enriquecimiento desmedido durante los últimos 12 años. Recordemos, Jesús, que ese periodo de tiempo corresponde al que lleva relacionado jurídicamente Alberto González Amador con el director general de Quirón Prevención, al que la Fiscalía sospecha que pagó un soborno de 500.000 euros para llevarse una comisión de 2 millones de euros en otro negocio. Bueno, pues Javier Aroca, Malena, ha tardado meses. Finalmente el juez Antonio Viejo autoriza. ¿Cómo lo veis? Porque hay mucha polémica con esto de la doble vara de medir, con la justicia, las velocidades. Se ha sentido la presión de los medios que llevábamos algunos tiempo diciendo, oye, ¿por qué se demora tanto en este caso? Aroca, Malena. Yo creo que sí ha tenido que ver un poco la presión que la opinión pública que observaba con un cierto estupor lo que estaba pasando en el caso que afecta a la pareja de
de la señora Díaz Ayuso. Yo creo que sí ha influido, porque en definitiva los jueces también viven en la sociedad y son sensibles a determinadas presiones y a determinadas opiniones, ¿no? Algunos más que otros, pero lo son, ¿no? Pero bueno, este ejemplo, como otros más, que hay mucho sobre el tapete, ponen de manifiesto que efectivamente hay como mínimo 2 velocidades. Bueno, algunos podrán justificarla, otros no están en condiciones de justificarla. Yo lo comparo con el reino animal. Un juez puede ser un perezoso. Perezoso es el nombre de un animal, no le estoy llamando perezoso, que se mueve muy lentamente, y luego puede haber otro espécimen del reino animal que sea el guepardo, que es el que corre con más velocidad. Bueno, pues aquí tenemos en la judicatura, espero que no se enfade la señora Perelló conmigo otra vez, pues hay perezosos y hay guepardos. Hay gente que corre muchísimo y en breve espacio de tiempo pues se suscitan instrucciones, bueno, todo lo que afecta al proceso. Y sin embargo hay otros que, bueno, que hay que achucharlo un poco para que se despierte y se mueve. Hay otros casos de lentitud. Memoremos, por ejemplo, el caso Montoro, que no sé de qué velocidad se puede presumir ahí, ¿no? Todos los que hemos ejercido en Derecho sabemos que cuando hay una repartición y nos toca un juzgado, siempre decimos este es lento, este es rápido, este es más así, este es más asá, y eso es cierto. Pero los procedimientos son los mismos, solo que pueden ser más largos o menos dependiendo de los expedientes que haya que revisar. En este caso de González Amador hay que tener en cuenta que se cambió la jueza. Al haber una jubilación tiene que haber una revisión de todos los expedientes. Eso también retarda. Las diligencias no son exactamente las mismas que en otros casos, por lo tanto, es como medio susceptible. No podemos decir que haya 2 velocidades que estén provocadas, sino que ha habido unas circunstancias distintas. Periodista y abogado Manuel Rico, bueno, finalmente, yo doy un dato también, La Guardia Civil había pedido al juez también acceso a la información societaria y tributaria de Alberto González Amador. Finalmente se autoriza a revisar cuentas bancarias, y aquí está hablando de la polémica de lo que se ha tardado. Abogado y periodista Manuel Rico. Yo creo que es evidente que en todos los procedimientos puede haber determinadas causas que alarguen o acorten el proceso. Pero aquí estamos hablando de que para autorizar a la UCO a rastrear las cuentas ha tardado 6 meses. Y desde luego es que la velocidad va siempre del mismo lado. Y a lo mejor es toda una casualidad. Pero el informe sobre Zapatero que hace la UDEF, la policía, recibe el 18 de marzo la información de Estados Unidos y el 22 de abril tiene 2 informes de cientos de páginas preparados. Claro. Muy bien, porque yo creo que la eficacia de los policías y de la Guardia Civil, yo me congratulo de que los funcionarios españoles trabajen a buen ritmo y sean muy eficaces. Pero, desde luego, lo que no parece razonable es que en este caso ocurra que en menos de un mes estén 2 informes de cientos de páginas y en el otro un juzgado para firmar, porque es un auto de 3 páginas, con fundamentos jurídicos que obviamente se lo saben de memoria porque es de otros casos, se tarde 6 meses. Hombre, no sé, parece que hay una desproporción. Tengo que añadir que en el caso de Zapatero ya había en curso investigación con peticiones de cooperación internacional y por lo tanto ya estaban encima de este tema. Intentaron sacar el informe mucho más rápido. No, perdóname, si tú sabes que estaban encima de este tema y que tenían esa información, entonces es muy relevante porque afectaría a cómo se introdujo la información en el procedimiento. Bueno, según el auto del juez magistrado Calama, las autoridades estadounidenses pusieron a disposición de las españolas la información de la que disponían el 18 de marzo. Bueno, estamos hablando de la tenían antes, y luego hablaremos también de lo de Zapatero. Estamos ya, porque llevamos ya varios días, hoy toca lo que toca. Ojo, la noticia es el juez autoriza a la UCO a revisar cuentas bancarias que tienen que ver con la pareja de Ayuso. Esto la bella Ayuso echándole la culpa, como no, a la ultraizquierda. No creen nada, en nada, solo en las manifestaciones que acaban en violencia, en ocupaciones, el mundo de la ultraizquierda. Bueno, pues en el mundo de lo que está ocurriendo está que el juez autoriza finalmente a la UCO a que rastree cuentas. Yo os pregunto, Gloria Marcos, Joan Guirado, en este caso es curioso porque llevamos unos días en los cuales Ayuso estaba siendo muy benevolente con la labor de la justicia, de la administración, pero en este caso criticó, porque ella decía que van a por su pareja por ser él. ¿Ante qué estamos ahora? Porque el juez autoriza a la UCO a que investigue cuentas y dicen 16 cuentas van a investigar, a ver si hay alguna relación. Y es vínculo con Quirón. Gloria. Pues estamos ante el caso de, según la señora Ayuso, un ciudadano particular, pero que en el fondo ella salió a defenderlo desde su atril de la Comunidad de Madrid, y que es un defraudador confeso, que además tiene otra pieza separada, que es la que afecta a Quirón, y que bueno, y que
según todos los indicios, a lo mejor el juicio se lleva a cabo después de las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Y es lo que decía Manuel, yo creo que hay una celeridad absolutamente incomprensible para unas cuestiones y para otras unas dilaciones que a mí también me resultan como ciudadana absolutamente incomprensibles. En el fondo de todo esto, Guirado, se investiga si Amador, la pareja de Ayuso, sobornó a un directivo de Quirón. Sí, ahí... Quirón, de la sanidad privada, que al mismo tiempo es un grupo que, por cierto, tiene negocios en la Comunidad de Madrid. Sí, ahí hay dos cosas completamente distintas. Una es la cuestión fiscal, la cuestión con Hacienda, que está siguiendo su curso, y ahí también habrá que ver el soborno, habrá que ver el patrimonio, que es lo que ahora se está poniendo en tela de juicio, que no se autorice a investigar más allá de las cuentas, que no se autorice a ver más allá de lo que hay en su entorno. Yo no creo que haya dos velocidades, Gloria, es decir, hay varios estamentos judiciales y cada estamento tiene su propia velocidad. No podemos comparar lo del Supremo con Plaza Castilla ni Plaza Castilla con la Audiencia Nacional. El juicio a Begoña Gómez, si hay juicio finalmente, también se irá después de las elecciones autonómicas y generales, seguro. Y luego me hace gracia porque la misma UCO, a la que hace unos días denostaban algunos, seguramente cuando salga el informe sobre González Amador y diga que las cuentas X, la van a aplaudir. Lo que pasa es que, claro, primero hay que esperar a que salga el informe. Claro. Primero vamos a ver que salga el informe, que se está esperando. Dicho esto, ahora voy enseguida, porque claro, esto, ojo, debate hoy parlamentario. Hoy Ayuso ha dicho que van a ir a la cárcel, todos a la cárcel, decía, del gobierno, tal cual, prisión, es donde le vamos a ver a los socialistas. Miren, al calor de la prisión es donde les vamos a ver a ustedes. Que en la próxima visita del Papa va a haber tantos sanchistas en las cárceles que no va a tener tiempo ni de visitarles. Deje ese tic tan molesto de insultar, de generar odio, de descalificar al gobierno. Empiece por respetar a los que no piensan como usted. Esto ha Ayuso diciendo que van a ir a la cárcel y que no va a haber socialistas para la próxima que venga el Papa. Que estén en libertad. Aroca. Bueno, la señora Díaz Ayuso habla más del sanchismo y de los avatares que puedan sufrir sus seguidores y del Partido Socialista. Y los comunistas también. Bueno, pero en este caso me interesa subrayar lo del sanchismo porque yo creo que los madrileños tienen derecho que en su asamblea lo que se hable sea de los problemas de Madrid, que tiene mucho, entre otros la educación, el calor en los colegios. La sanidad tiene muchos problemas. Sin embargo, esta señora tiene la habilidad, porque además seduce a los medios de comunicación para hablar, por ejemplo, de sanchismo y de meter a gente en la cárcel cuando venga el Papa. Y además no solamente eso, sino que se ha permitido decir que todo lo que está ocurriendo con su pareja es una operación de Estado. O sea, por lo visto, el juez que está instruyendo se ha convertido de pronto en un extremista peligrosísimo de izquierda. Y bueno, todo esto lo sostiene. Y claro, si a lo mejor hay otro de otra ideología que dijera, pongamos que Óscar López, que en vez de decir lo que ha dicho, hubiera dicho que hay una operación de Estado contra el gobierno de España, seguramente... Pero es que lo dicen, Javier. No paran de decirlo. Que hay una operación de Estado contra la esposa del presidente, contra el Pedro presidente. Ha dicho otra cosa. Varios ministros lo han dicho. Listen. Operación de Estado, son tres palabras los que he dicho, los demás son otras, después seguramente el moderador nos propondrá que hablemos de ellas. Yo estoy hablando ahora de lo que ha dicho Díaz Ayuso, ha dicho operación de Estado, y digo yo que si alguien del gobierno hubiera dicho que hay una operación de Estado contra el gobierno, ha dicho otras cosas, de las que luego hablaremos, pues seguramente esta prensa amiga, esta prensa que le parece bien todo lo que escucha, hubiera saltado por los aires, porque hubiera dicho, ojo, un ministro del reino ha dicho que hay una operación de Estado. No se ha dicho, se calla. Y bueno, y esta señora tiene muchos motivos para callarse de muchas cosas. Y por último, algo que te quería comentar, querido Joan. Yo no me voy a alegrar de cuando la UCO haga un buen informe o cuando deje de hacerlo. Si hace un buen informe la UCO, es su obligación. Lo que debemos de hacer los demócratas, tanto en el caso de la UCO como de la UDEF, como del Parlamento, como del Poder Judicial, como del Ejecutivo, es señalar cuando se hacen las cosas mal. Porque esa es nuestra obligación. O sea, señalar con espíritu crítico y con las libertades que nos tiene concedida la Constitución, que la hemos conseguido a pulso, utilizarla dialécticamente para defender la democracia. Por tanto, yo no tengo motivos ni para alegrarme ni para no alegrarme del informe de la UCO. Ahora, cuando piense que la UCO está haciendo algo mal, lo voy a decir. Es que Manuel Rico, periodista, abogado, ¿cuántas causas tiene ahora mismo la pareja de Ayuso? Y en el caso de lo que conocemos hoy es lo que afecta al vínculo con el grupo de la sanidad privada de Quirón, ¿no? Si hubo un soborno, pero ¿cuántas son?
Bueno, básicamente hay dos, ¿no? Una que es por el fraude fiscal, un fraude fiscal de 350.000 euros, que es una causa que está pendiente ya de que se señale juicio, que antes, bueno, Guirado hacía una mención indirecta, ¿no? Hay serias dudas de que el juicio se vaya a celebrar antes de las elecciones de mayo de 2027. Bueno, en fin, pues sería otra casualidad de la doble velocidad judicial. Y luego está esta, que está en instrucción, en una fase más inicial, en la que se acaba de autorizar la consulta de 16 bancos. En algunos de esos bancos puede tener más de una cuenta bancaria. 16 entidades bancarias de las que la UCO imagino que tiene ya información de que ahí hay algún tipo de cuenta. Bueno, entre tanto esto, hoy Díaz Ayuso en sede parlamentaria ha dicho esto es o Sánchez o democracia. Y decía a la oposición de izquierdas, ¿y cómo se atreven a hablarnos así? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a hablarnos así? Esto se trata de o Sánchez o democracia. Abriendo las puertas de la Fiscalía General del Estado a una mafia organizada al más alto nivel contra jueces, fiscales, Guardia Civil, periodistas y adversarios políticos. Mire, señor Ayuso, empezó con la cañita, luego pasó a la libertad, luego a la democracia y ahora está en el cristianismo. Deja de avergonzarnos. Cójase un retiro espiritual. Ahí no hay áticos, pero hay confesionarios. Y a la vista de su comportamiento le van a venir muchísimo mejor. Bueno, y reacciones sobre esto en el gobierno. Óscar Puente dice que va despacito la causa de lo que afecta a la pareja de Ayuso. María Molero, cuéntanos. Sí, escueto y directo ha sido el ministro Óscar Puente, que ha respondido con una palabra a esta noticia sobre la pareja de Ayuso: despacito, con muchas aes. Ha dicho el ministro utilizando el conocido tema del cantante Luis Fonsi para referirse pues a esa noticia, a ese titular. El juez autoriza a la UCO a acceder a las cuentas de la pareja de Ayuso 6 meses después de que se lo pidiera. Despacito, responde Óscar Puente. Esto, Malena, ¿qué te parece? El que de todo. Lo de Óscar Puente. Dice despacito. Yo creo que es lo mismo que hemos argumentado antes. Yo no estoy de acuerdo en que esté yendo despacito. Es verdad que 6 meses me parece un poco de dilación, no sabemos si debida o indebida de parte de la UCO. Yo creo que no. Yo creo no, que de la UCO no, del juez, perdón. Pero es que del juez, no, pero es que si vamos al juez ya es otra cosa, porque, repito... No, es que no es que vayamos, es que es lo que ha ocurrido. Hay titulares que dan 11 meses, que no son 11, No, pero 6. que no, son 6 porque la UCO lo pide en diciembre. Hablas de la jueza anterior. La UCO pide en diciembre 3 cosas: rastrear las cuentas. Es que se ha tenido, repito, la seguridad social. Dejamos que termine Manuel, sí. En diciembre del año pasado pide 3 cosas: rastrear las cuentas, el patrimonio y la vida laboral. Y hoy el juez autoriza 6 meses después a la UCO para que rastree las cuentas. Es que este juez que vino sustituyendo al anterior tenía que poner en orden revisión de un montón de expedientes. Que esto pasa cuando se cambia un juez. Hay dilaciones en los juzgados. Esto lo hemos vivido todos. Por cierto, un juez que debe ser un caso único en España, que estaba en la audiencia y ha decidido dar un paso atrás para ir justo a ese juzgado. Otra casualidad, que yo me alegro mucho que haya gente que piensa... No conozco sus motivos. Bueno, no, yo tampoco, y por lo tanto no los puedo decir, solo el hecho objetivo que es ese. Pero que seguro que tenía un montón de expedientes. Si yo no digo que este juez no trabaje 35 horas a la semana, yo lo que digo es que hay informes sobre gente del PSOE o de otros partidos que van súper acelerados, seguro porque esos juzgados y esos tribunales están despejadísimos de causas. Y luego hay otros, pero que es que no es el único. Es que mira, te pongo otro ejemplo de Madrid, por ejemplo, las residencias. Se han abierto cientos de causas, van a prescribir los delitos y no hay forma de que se haga una investigación seria con lo que ocurrió en las residencias de Madrid durante la pandemia. Que también que seguro que es una casualidad, que justo esos juzgados... No es que sean casualidades, pero no podemos presumir que el Poder Judicial tiene este tipo de preferencias tan graves yo no como para presumo, modificar... pero a ver, pero es que yo no tengo que presumir nada. No, lo estás diciendo. No, perdóname, yo describo hechos. Bueno, quiero decir, y luego estás presumiendo, con esos hechos estás diciendo que serán casualidades de una manera pues será un poco irónica. Bueno, pero y entonces, ¿cuál es tu conclusión? Dudo mucho que tanto en las residencias como en el caso de González Amador, y en el caso de González Amador, insisto, ha habido un cambio de juez y por lo tanto eso siempre en todas las instrucciones, en ese cambio de juez hay dilaciones, siempre, porque hay revisión de expedientes, hay una reforma... Sí, pero es que el cambio de juez fue hace un año. Pero vamos a ver,
Mis presunciones son erróneas, perfecto, lo acepto. ¿Cuáles son las tuyas? Que es todo absolutamente, funciona la justicia como un reloj, todos los juzgados, los jueces no tienen ideología, mejor y más nada. rápido. Eso seguro, porque nos gustaría mucho que fuera todo más rápido y ojalá se invierta más en la justicia y todo tenga un engranaje mucho mejor. Pero de ahí a decir que un juzgado tiene una preferencia de 2 velocidades por ideología o por afecciones políticas, además de que me parece grave, creo que es incorrecto, porque la gran mayoría de jueces hacen su trabajo debidamente y puede haber dilaciones que no se deban a preferencias ideológicas. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Tú sabes lo que pasa? Yo no soy jurista, pero como ciudadana, que tengo una cabecita que pienso, veo los datos, veo los datos, te he dicho que no hables encima de mí. Veo los datos objetivos y los datos objetivos dicen que mientras el juez Calama lo que ha hecho ha sido, sin comprobar si lo que le han mandado desde Estados Unidos a la UDEF ha cumplido todos los requisitos, con eso en bruto, determinar entradas en el despacho de Zapatero, permitir que haya filtraciones del auto, etcétera, y del sumario. Perdona, todo eso, pero quiero decir... Ella también puede hablar. Sí, por supuesto. También podéis hablar, pero no, debate. Pero fíjate, a mí me parece razonable que hablemos todos. Lo que pasa es que se hable sobre las palabras de otro me parece incómodo, solo eso. Vale. Entonces, lo que estoy diciendo es que como ciudadana que percibe esa realidad, pues me doy cuenta que, lo siento, mi percepción y por tanto mi conclusión. Repito, yo no soy experta en leyes, pero es que en un caso se procede de una manera y en otro caso se procede de otro. Y a mí eso me hace desconfiar absolutamente de la justicia y de la policía en este país. Pero es que has puesto un ejemplo en el caso de Zapatero, que es que las informaciones que venían de Estados Unidos con el volcado del teléfono, sí que hay informes y sí que hay pruebas suficientes para que haya indicios de la revisión de lo que incluye a Zapatero. ¿Ves? Ahora estás hablando tú también cuando habla ella. Perdona. Claro. Venga. Malena, termina. Bueno. Y claro, y por eso se han ejecutado por eso se han dado esas instrucciones, porque había prueba suficiente. Y es más, es que lo de Estados Unidos hay una petición del juzgado para que esa prueba pueda ser utilizada posteriormente y no sea aplicada a la nulidad. Ha tenido que pedir permiso a Estados Unidos, por lo tanto se están intentando dar prisa con eso. Pero es que es un procedimiento judicial en base a la carga probatoria, sí. Catedrático Joaquín Urías, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ahora mismo la polémica servida de entrada. Ojo, porque el juez autoriza 6 meses después a la UCO a investigar cuentas relacionadas con la pareja de Ayuso. Hasta 16 entidades financieras en el foco. Vea este informe y luego le quiero preguntar qué es lo que ha hecho que este juez se demore tanto. Y algo más le voy a preguntar, porque hoy viene con polémica también, porque en un acto en el que le han dicho a Manuel Rico que con su diario invita a delincuentes y les da premios, ya lo advierto para que pueda responder hoy aquí Manuel Rico, que se lo ha dicho hoy el Partido Popular, al diario de Manuel Rico, haciendo amigos en el Partido Popular, también con el diario público. Ahí un ministro ha dicho que hay jueces que prevarican. Vamos por partes. Primero el informe de lo de la pareja de Ayuso y ahora le pregunto. Tras meses de espera, el juez autoriza a la UCO a acceder a las cuentas de la pareja de Ayuso. O me voy de España o me suicido. El magistrado Antonio Viejo pide a 16 entidades financieras facilitar información sobre los movimientos bancarios de González Amador. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Con un objetivo: construir de manera preliminar el catálogo real de bienes de los investigados, así como el de su entorno más cercano, para saber si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida. ¡Ay, ay, ay! González Amador está investigado por sus negocios con el Grupo Sanitario Quirón. Es un ciudadano particular y se le atribuye un presunto delito de corrupción en los negocios. Tengo un estudio de Google. 6 meses después de la petición de la UCO y 11 de la solicitud de la jueza, bueno, ahora tocaba el novio. La justicia avanza, pero él, como cualquier ciudadano particular. ¿A qué velocidad? Y yo pregunto, catedrático Joaquín Urías, vamos a ver, ¿ha podido haber en el juez un sentimiento de, oye, que la prensa ya hay determinados medios que me están diciendo que qué pasa con la demora con este caso y que eso haya podido influir? Hombre, todo apunta a eso. Fíjate que se trata de un juez de instrucción. Los juzgados de instrucción en Madrid, en Plaza de Castilla, están colapsados, pero el juez Peinado también es un juez de instrucción. Y el juez Peinado, en su juzgado, pues toma decisiones de un día para otro, de una semana para otra. Fíjate, para una intervención telefónica, la ley dice que el juez tiene 24 horas para autorizar o no a la policía cuando la policía lo pide. En este caso, la policía pidió la intervención de unas cuentas, que no tiene un plazo, pero que es algo parecido. Ha tardado 6 meses, que es totalmente desproporcionado para cualquier procedimiento,
Pero fíjate, bueno, es un poco casualidad, o no sabemos qué ha pasado, que en el momento que sale en los medios de comunicación y que se hace un pequeño escándalo por el hecho de que hay 6 meses que esa petición de la Policía Judicial no ha sido atendida, ha tardado pues 2 o 3 días inmediatamente en sacar el auto. Hombre, yo creo que es fácil, conociendo cómo funciona la justicia, pensar que no se sabe por qué, si porque se había olvidado o por otros motivos. Esta petición de la policía pues no estaba en lo alto de la mesa, y cuando ha salido de los medios de comunicación, pues evidentemente el juez se ha acordado o se ha visto de algún modo presionado y ha tomado ahora una decisión que se había pedido hace 6 meses y que necesita 3 o 4 folios de argumentación, como mucho, que son un copia y pega. Hombre, como mínimo es un poco llamativo que un juez funcione, digamos, esperando a que los medios de comunicación le metan presión. Señor Urías, le quiero preguntar porque hay una polémica después de que, refiriéndose al ex fiscal general del Estado ya presente en los premios del Diario Público, el ministro Óscar López dijera que hay jueces que prevarican, es decir, que adoptan resoluciones a sabiendas de que no son justas. Ha dicho esto y hay una polvareda, hoy nada más el PP ha dicho que esto es de República Bananera y demás. Decía Óscar López esto. Voy a decirlo para que me entienda el Supremo. Algunos. Hay jueces que prevarican. No he dicho todos los jueces prevarican. He dicho hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno. ¿Esto es así? ¿Lo comparte? ¿Discrepa? ¿No lo ve así? ¿Es una realidad que va de perogrullo? Ahí tenemos un problema. Tenemos un problema que es que si yo digo ahora aquí en público que yo creo que hay jueces del Tribunal Supremo que prevarican, a mí me pueden acusar de calumnia, de haber difundido una calumnia, que es un delito. Entonces yo no me atrevería a decir en público, aunque lo pensase, yo no me atrevería a decir en público que hay jueces del Tribunal Supremo que prevarican. Sobre todo porque para que prevariquen te tiene que condenar un juez del propio Tribunal Supremo, porque los magistrados del Tribunal Supremo están aforados y solo los puede condenar el propio Tribunal Supremo, y el propio Tribunal Supremo nunca ha condenado a ninguno de sus jueces por prevaricación. Luego, no tenemos constancia de que en el Tribunal Supremo haya jueces que prevarican. Yo creo que sí es posible decir, como mínimo, que los jueces del Tribunal Supremo en España, en ocasiones, en la Sala Segunda sobre todo, operan con un sesgo ideológico. No sabemos si saben que es injusto o no, pero sus decisiones están orientadas ideológicamente, pero puede ser un sesgo, puede que no sea voluntario y puede que no sea un delito. En España hay jueces que prevarican, sí lo puedo decir, porque hay jueces condenados por prevaricar, por ejemplo el juez que persiguió a Vicky Rosell y otros cuantos. En el Tribunal Supremo en concreto, como no hay ninguno condenado, no estoy autorizado a decirlo en público, pero sí se puede decir que los jueces del Tribunal Supremo en ocasiones tienen un sesgo ideológico que se nota en sus sentencias. Joaquín Urías, exletrado además del Tribunal Constitucional, catedrático, muchísimas gracias por acompañarnos y buenas tardes. Gracias, Nos José. veremos en Malas Lenguas Noche el sábado y mañana ya veremos cómo se presenta. ¿Y tú, Aroca, te atreves a decir si hay jueces que prevarican en el Supremo? Yo tengo el mismo temor reverencial que el profesor Urías. El que deberíamos tener todos. Yo creo que se le puede criticar al Poder Judicial y a cada uno de sus ramas se le puede criticar. Precisamente en las repúblicas bananeras es cuando no se puede criticar, porque te puede ocurrir algo más que te echen un juez encima, te pueden echar algo más encima que un juez, pero evidentemente sí se puede criticar. Claro que se puede criticar. Un ministro no puede decir eso. Bueno, eso es tu opinión. Pepe, ¿qué dices, Pepe? Claro que es mi opinión. A ver, Pepe discrepa. ¿Qué dices, Pepe? ¿Qué decías, Pepe? Es que un ministro no puede decir eso. En público hay jueces que prevarican. Porque, ¿tiene usted pruebas de eso? Denuncie. ¿Sí o no? Denúncielo. Claro. O sea, sembrar la alarma diciendo, es que hay jueces que prevarican. Pues mire, usted haga el favor de presentarle una denuncia, querellarse y que vayan a la cárcel los jueces. Intenta Pero si rectificar. no se puede decir eso. Intenta rectificar con su entorno. Sí, Manuel Rico estaba presente en el acto. Pero yo puedo hablar o no. Sí, claro. ¿Puedo terminar? Vale. Sí. Yo no sé lo que estaba pensando Óscar López porque se no me refirió puedo... al fiscal general. Bueno, Alexis Cal. Bueno, se estaría refiriendo a él. Yo no me refiero a él. Yo lo único que digo, primero, que en un país democrático se puede criticar a los jueces y se puede criticar al Poder Judicial. Y segundo, que es posible que algunos jueces prevariquen. De hecho, como ha dicho el profesor Urías, algunos han sido incluso condenados por prevaricación. Y otra cosa más, cuando el legislador en su momento introduce en el Código Penal el tipo
penal de la prevaricación judicial y, por cierto, también el del retardo malicioso, los que sois letrados en ejercicio podréis comprobar el artículo 449, si no recuerdo mal, del Código Penal. Tienes razón. Bueno, entonces claro que se puede decir que los jueces pueden prevaricar. ¿Sabes la pena? ¿Sabes la pena que es mucho más grave para mí que se pongan a hacer estas declaraciones los miembros del gobierno tales como ministros que no personas particulares que puedan decirlo? Pues no lo sé, entre amigos o en un bar o cuando sea. Personas del gobierno que forman parte de las instituciones y del Estado de Derecho, decir esto es gravísimo. Es más, si usted tiene pruebas de prevaricación o indicios, ponga una denuncia y veremos qué pasa. Porque ojalá que si es así sea condenado. Pero resulta que lo dicen, estamos para eso. Aroca meten candela y hacen pensar a la gente cosas que no son. Puedo hacer una pregunta, porque deduzco de lo que estás diciendo es que defiende vigorosamente la separación de poderes. Totalmente. Vale, de acuerdo. Y que no se puedan criticar, según deduzco también. Que se puedan criticar, pero una persona que está en el gobierno no puede hablar del poder judicial como si prevaricara siempre o casi miembro siempre. del poder. Al final, un ministro es un miembro del poder ejecutivo, lo mismo que un legislador es miembro del poder legislativo, lo mismo que un juez es miembro del poder judicial. Y ahora digo yo, los miembros del poder judicial, que cada uno de ellos individualmente es poder judicial, se pueden manifestar. Déjame que termine. Se pueden manifestar con toga incluida en contra del poder legislativo, criticando duramente una ley que ni siquiera se había aprobado, como es la ley de la amnistía, o es que esto no es de ida y vuelta. Es que hay dos cosas, es que cuando tú criticas una prevaricación, es decir, el acto de las cosas que concluyen en prevaricación, eso sí es delito, pero que las otras personas a la contra puedan criticar una legislación, eso no es delito. Por lo tanto, las consecuencias son distintas. Pues es un matiz interesante que yo lo voy a anotar. Una pregunta también. Dicho esto, enseguida voy con Manuel Rico, porque claro, la respuesta que hacía hoy el Partido Popular era, se daba un premio al exfiscal general del Estado. Era un premio de público, lo dirige Manuel Rico. Hoy decía Esther Muñoz que es lamentable que premiéis a un delincuente, para referirse también a las declaraciones que había hecho en ese acto Óscar López. Bueno, lo de Óscar López me parece lamentable, ¿no? El señor Óscar López, ministro, se va a un acto en el que le dan un premio a un delincuente condenado que ha delinquido con una responsabilidad muy importante, como era el fiscal general del Estado, sino que además se permite el lujo de calumniar a jueces, que en este caso además son magistrados del Tribunal Supremo. Manuel Rico, por alusiones, premiáis a un delincuente. Bueno, a ver. Lo dice por la condena al exfiscal general del Estado. Respecto a la primera cuestión, la frase del ministro, es evidente, ahí habéis puesto el corte entero además. Él dice, hay jueces que prevarican y si no son ellos, será su entorno, que es, como sabéis, la frase que está en la sentencia en la que se condena al fiscal general, que si no fue él el filtrador, fue alguien de su entorno, que eso jurídicamente causó muchísimo revuelo porque es evidente que para que te condenen penalmente tienes que ser tú responsable, no puedes ser actos que haga tu entorno, ¿no? Porque si no habrá que condenar al entorno. Quiero decir, esa frase está ahí y la ha pronunciado el ministro y la habéis puesto entera. Esther Muñoz, yo no voy a entrar en ninguna polémica lógicamente, la portavoz del PP puede tener la opinión que quiera. Nosotros le dimos el premio Personaje del Año al exfiscal general del Estado. Creemos que ha sido condenado sin una sola prueba sólida y en contra del testimonio de media docena de periodistas que lo exculparon y que no se quiso oír esos testimonios porque no encajaban. Y nosotros somos absolutamente responsables de nuestras decisiones. Le hemos dado el premio, estamos muy orgullosos de hacerlo porque creemos, efectivamente, igual que estamos orgullosos, le dimos el premio público ayer a las asociaciones que luchan para que de la DANA para que se conozca la verdad y esa justicia, o a Joan Manuel Serrat, o a Emilio Silva, que lucha por la memoria histórica. Pepe quiere preguntar, sí. Simplemente, ¿es o no una persona condenada al fiscal general del Estado? Sí. Por tanto, es... Porque decimos muchas veces, el novio de Ayuso, defraudador confeso. Bueno, pues entonces el fiscal general del Estado es un señor culpable de delitos. Sí,
Quiero decir, y nosotros consideramos que ha sido condenado injustamente, igual que eso ocurrió, y no estoy haciendo una comparación, pero bueno, no lo voy a hacer de España, en otros regímenes, en otras épocas, y sí, nosotros consideramos, a ver, que es que ha sido condenado, que preguntases a Pepe, si es que es evidente, ¿vale? Nosotros le damos el premio porque consideramos que ha sido condenado injustamente. Somos un medio de comunicación, imagino que tenemos derecho. Si no tenemos derecho, o cuando gobiernen los de la motosierra nos quitan el derecho, tendremos que hacer lo que se hacía antes, que es, le mandaremos una carta a Esther Muñoz y le diremos, señora Muñoz, ¿a quién considera que debe premiar público el año que viene? Entonces ya con la carta, que nos mande una terna para cada premio. Yo que estoy siempre lleno de dudas y de preguntas, ¿es posible que eso lo haya dicho una dirigente de un partido político que también está condenado? Bueno, es que, en fin, están en una sede, pero es que yo creo que va más allá, ¿no? Una condena al Partido Popular a título lucrativo, ¿no? A ver, están en una sede reformada con dinero negro, pero es que yo creo que va más allá, porque es el concepto que tiene sobre la libertad de expresión. Pero bueno, dicho esto, la respuesta, porque el ministro Óscar López decía, hay jueces del Supremo, hay prevaricación. Respondía Feijóo que le parece lamentable. Borja Semper, del Partido Popular, dice que es propio de repúblicas bananeras hacer este tipo de acusaciones sobre la justicia. Lamentable que un ministro cuestione a la separación de poderes y que insulte y acuse de cometer delitos a jueces es propio de una república bananera, no de un país democrático y moderno como es España, ¿no? Y esto en un contexto, Gloria Marcos, en el cual, ojo, porque tenemos por una parte la investigación del caso Leire, presuntamente el uso de fontanería para dificultar labores de la justicia. El juicio de la Kitchen en el otro partido, presuntamente labores de espionaje para obstaculizar la labor de la justicia. Tenemos lo de Zapatero, tenemos casos variopintos, lo de Montoro decía aquí, va esperando, tenemos, bueno, en fin. Gloria Marcos, la justicia, ¿se puede ser crítico de esa forma con la justicia o aquí decían que desde el gobierno no procede? Yo creo que procede, cualquier ciudadano tenga el papel que tenga, procede, porque si no, los líderes del Partido Popular en sede parlamentaria son capaces de decir delincuente, mafioso, vas a acabar en la cárcel, todos los delitos posibles del jefe del Ejecutivo. O sea, que el Poder Legislativo sí se puede meter con el Ejecutivo y no pasa nada. O sea, depende quién emita la voz. O sea, a mí es que me parecería que el que condena una cosa tiene que condenar a otra. Lo que no puede ser es que, como decíamos antes, haya un tratamiento tan absolutamente asimétrico. Y en estos momentos es que los ciudadanos están bastante perdidos porque todos los juicios no son lo mismo. Yo estoy de acuerdo en que habrá juicios con respecto a la corrupción, sea Ábalos, sea Koldo, sea Santos Cerdán, me da igual, que habrá que proceder. Y luego hay otra cosa, que hay hojarasca y muy pocos indicios probatorios. Lo diga quien lo diga, porque además veremos cómo se desarrollan todos esos procedimientos. Porque hay gente a la que ya se le ha condenado a la muerte civil, sin saber si efectivamente ninguno de esos indicios acaban por ser probados. Bueno, pues permitidme, porque hay noticia. Entre tanto, el Partido Popular y Vox van haciendo sus acuerdos para gobernar. Toma de posesión, en este caso en Castilla y León, Mariano Rajoy. ¿Qué cosas? En un tiempo Mariano Rajoy decía poco menos que era la peste pactar con Vox y la ultraderecha, iba haciendo actos diciendo los populistas y demás. Hoy ha ido a bendecir el gobierno PP-Vox en Castilla y León. Es más, ha dicho que lo mejor es que se mantengan 4 años, que es lo que procede. Mariano Rajoy, hoy. ¿Confía en que terminen el PP y Vox en los 4 años de legislatura? Sí, por supuesto que confío. Los acuerdos conviene hacerlos para 4 años y cumplir lo que se haya acordado. Por tanto, creo que es lo mejor. Mariano Rajoy, bendiciendo Javier Aroca los acuerdos PP-Vox, que yo digo, el próximo puede ser Andalucía, ya hay contactos, prioridad nacional, se está hablando también de la polémica, y Rajoy ha ido a decir, y lo mejor es que aguanten 4 años. ¿Qué es lo mejor? Bueno, primero, si me permites, por analogía, ya que se ha criticado aquí antes a una persona condenada, pues podríamos decir también que Mariano Rajoy, M. Rajoy, el asturiano, el Barbas, es un censurado por corrupción. Y por tanto, el primer censurado en cualquier caso, y en este caso por corrupción, de la historia constitucional reciente de España. Es decir, dejó su cargo porque padeció y perdió una moción de censura. Es un censurado por corrupción. Y sin embargo es el modelo de este presidente nuevo que ha salido con los votos de la extrema derecha.
Que esto hay andancia, naturalmente, yo siempre lo he sostenido, era una especie de ilusión gaseosa el pensar que el PP, si necesitaba para gobernar a Vox en Aragón, en Castilla y León, en Extremadura y en Andalucía no lo iba a hacer. Es que en Andalucía ya lo hizo y es que en Extremadura ya lo hizo. Hay que recordar, porque recientemente se habla mucho de apoyar en un acto de responsabilidad a la lista más votada. Hay que recordar que hace 2 legislaturas la lista más votada en Andalucía fue el PSOE. Y sin embargo el Partido Popular, liderado por Moreno Bonilla, también conocido por Juanma, pues Moreno Bonilla se apoyó en Ciudadanos y en Vox para desalojar del poder al Partido Popular y al Partido Socialista y encima presumen de ello. ¿Qué va a pasar en Andalucía? Lo mismo que en el resto de comunidades autónomas, en donde la derecha necesita a la extrema derecha, entre otras cosas, porque si hace un año o 2 podíamos establecer una línea más o menos fina que separase la derecha de la extrema derecha, hoy, 11 de junio, de 2026, día que empieza el Mundial. Es imposible separar ideológicamente a PP de Vox. Como es imposible separar al PSOE de sus socios a la izquierda, es decir, justo ayer me decían algunos ¿Viste venir a Mariano Rajoy bendiciendo esos acuerdos PP-Vox diciendo y ojalá dure hasta 4 años? No, de hecho, y me sorprende porque recordaréis todos lo mal que le sentó a él el primer pacto en Castilla y León, el primer acuerdo de Mañueco con PP-Vox. Sí, el primer acuerdo de PP-Vox le sentó fatal. Pues hoy ha ido a bendecirlo. Entonces, que ha ido ahí a apoyarlo, hoy es la toma de posesión, ha ido Rajoy ahí. Creo que eso tiene mucho que ver, Jesús, con la normalización que en Génova quieren dar a este tipo de acuerdos, a la naturaleza que le quieren dar. Hay un tipo de orden desde Génova, vamos a naturalizar esto, no le demos categoría de extraordinario como se hacía hasta hace 3 meses, precisamente también para facilitar las cosas. Es que han visto que eso estratégicamente no funciona y que además la democracia, nos guste o no Vox, que en esta mesa no somos precisamente afectuosos con Vox, realmente son los juegos de la democracia. Es decir, pero tú estuviste ahí, porque va a haber gente que lo va a comentar. Yo dimití. Vale, pero estuviste. Yo dimití, yo pasé por ahí, que yo venía de otro partido, quedemos claro, pero precisamente yo puedo hablar con ese bagaje y realmente yo no estoy de acuerdo con muchas cosas en Vox, con lo cual no soy sospechosa de eso porque dimití. Dicho esto, evidentemente que yo preferiría que el PP, en el caso de que gane, o el PSOE en su caso, gobernasen en solitario. Es que el propio PSOE, por ejemplo, preferiría no gobernar con sus socios, pero es que el PSOE, que no quería tener nada que ver con Podemos y que no iba a dormir, y con Bildu y con los independentistas, resulta que arma un gobierno con todos ellos. Pero luego el PP tiene que formar gobierno con Vox y nos escandalizamos como si se saliera de las normas democráticas. Vamos a ver, Malena, no es un problema de siglas. Es que cuando se pacta, para hacer que... No, perdona, deja que acabe. Para hacer que se pacta con Vox para decir que los menores no acompañados hay que tirarlos, para que no se puede atender a la gente en la seguridad social si no es caso de extrema necesidad, para decir que el pacto verde nada, para decir que el cambio climático no existe. Para eso se pacta. Pero cuando pactas con los otros, ¿para qué ha pactado el PSOE con sus socios? ¿Para subir el salario mínimo? ¿Para qué? ¿Para subir las pensiones? Perdona, ¿para qué? No son opiniones, son realidades. ¿Quién ha votado en el Congreso de los Diputados? Perdonadme, a mí me da igual con quién se pacte si el resultado del pacto no es un problema de siglas, es un problema de cuáles son los objetivos del pacto. Si los objetivos del pacto son la amnistía para pacificar Cataluña, perfecto. El salario mínimo, perfecto. Las pensiones, perfecto. Yo tengo otra opinión. Yo tengo otra opinión sobre las pensiones, tengo otra opinión sobre pacificar Cataluña. ¿Cuál es tu opinión sobre las pensiones? Pues mira, las pensiones, por desgracia, actualmente están quebradas. Y los números hablan por sí solos. Eso no es verdad. Ojalá que no fuera así. No, Malena, no vamos a ver. Pero yo te dejo decir cosas, pero bulos en este programa, lo siento, pero no. Bueno, los bulos no, y con algo tan serio no. No, repito, Malena, aquí se puede decir todo y defender el que pueda decir todo lo que sea verdad. El sistema de pensiones. ¿Me dejas explicarme? No, déjame explicarme, es que si no me dejas explicar. Es que has soltado un bulo y ahora seguirás. Yo no he soltado un bulo, me dejas explicar. Las pensiones no se sostienen a futuro. Moderador que continúe, por favor. No, perdona. Pero eso es mentira. El sistema público de pensiones no solamente no está quebrado, sino que es una de las conquistas del sistema del bienestar de este país. Y es un orgullo para todos los españoles. Que se puso durante el franquismo, efectivamente. Perdona. Por Dios. El sistema de pensiones se puso durante el franquismo.
dejo en tus manos, por favor. No, vamos a ver. ¿Me dejáis explicarme? Un poquito de historia, nena, un Es poquito que de yo abogo historia. por un sistema que funciona mejor. Vamos a ver, No porque es que yo no se puede tenga decir afecciones que el ideológicas. sistema Tampoco. de pensiones ni nada está quebrado, porque eso parte de lo siguiente, que es una falacia. No es verdad. Que no es verdad, Malena, si no lo he por favor. dicho Es que a mí no me todavía. habéis dejado explicarme. Bueno, pero es que no sabes Malena, lo que no voy a decir. toques, por favor. Deja que termine Manuel y luego continúas. Si mañana se incrementan los impuestos un 50% a las grandes tecnológicas, ¿hay dinero para pagar el sistema de pensiones? Sí, incrementando impuestos nos podemos hablar todos en este país. Bueno, evidentemente, no, que funcione o a no, las que sea grandes sostenible, tecnológicas, vale, es pues otra cosa. entonces, perdóname, entonces no puedes decir que el sistema de pensiones está quebrado. Ah, no, Tú claro. podrás decir que Es con que- los ingresos y gastos actuales, tú crees que dentro de 50 años no se podrán pagar las pensiones, pero estás partiendo de algo que no está escrito como si fuesen las tablas de la ley. insostenible a Por lo futuro. tanto, sí, yo defiendo que las grandes tecnológicas que ganan miles de millones de euros en el mundo, que paguen más impuestos, efectivamente, o que existan los impuestos que había en Estados Unidos, no en la Unión Soviética, en los años 70, por ejemplo. Sí puedo defender eso, pero lo que no se puede decir es que el sistema está quebrado, porque eso es una falacia absoluta. Malena, si vas a seguir por ahí, yo te animo a que te lo pienses, porque No, es que voy yo a tengo muy permitir claro que digas cómo que el sistema funciona está el sistema quebrado. de pensiones Yo también y- lo tengo clarísimo. Pero es que Sé si cómo no me funciona. dejas responder, Sí, no vas a puedo. responder, pero repito, yo sé cómo funciona el sistema de pensiones y sé Escucha, cómo yo solo funciona diré el una cosa, periodismo. yo no tengo Entonces, ninguna, bulos yo no aquí, tengo ninguna afección ideológica, es más, ojalá que el sistema de pensiones funcionara y siga funcionando y no haya ningún problema y se pueda solucionar. Y funciona. Pero solo digo que hay problemas con el sistema de pensiones que se podrían y deberían resolver de cara al futuro, porque en un futuro van a ser insostenibles. Y yo propongo Que un no es sistema verdad, que no es distinto. verdad. Propongo un sistema distinto porque los números pero no me dan. parece No es muy bien, ideológico. Malena, que propongas- Y termino porque has terminado, porque antes has verdad. hablado tú. Yo no tengo ningún tipo de afección ideológica con una cosa o la otra. Simplemente digo que ojalá que funcionen bien y yo abogo por un sistema mixto, como se hace en otros países que Pero mentira. vamos a ver, Izquierda Malena. y derecha son Pero distintas. perdóname, pero termino. Eso es todo. muy breve. Por supuesto que tienes todo tu derecho a abogar por un sistema mixto. Por supuesto Eso es que, todo. por Pero es supuesto que no. que puedes No, temer por lo que vaya a ocurrir con el sistema de pensiones. Puedes temer. Pero lo cierto, y lo remarco, En el caso de Estados Unidos. funciona, funcionará y ya será lo suficiente. Tiene un agujero Y diré más, inmenso. hay quien mete miedo sobre esto para que se hagan planes de pensiones privados. No, Mañana pero- también. No, es que Pero, no es no, así. llevan sí. 30 años Vale. con la misma cantinela de que el sistema de pensiones está quebrado. Hay informes de hace 30 años de los grandes fondos de inversión y de los seguros privados para que se hagan seguros privados. Por supuesto que tú puedes abogar por un sistema diferente, faltaría más. Todos los que estamos en esta mesa lo podemos abogar Pero por un por sistema bien de diferente. España, Pero por no bien de los podemos decir ciudadanos. que el sistema ningún está interés. quebrado, porque eso es mentira. Eso sí, ¿sabes números- cómo se quiebra el los números sistema? no dan. Si un gobierno recibe 90.000 millones en la hucha de las pensiones y se lo pule, Estoy de acuerdo, así pero es que ahí va también mal, estoy de acuerdo, ¿vale? pero es que- Venga, pues que Pues lo que hay vamos que a terminar hacer con es algo con lo que estáis de meter otros acuerdo. 90.000 Porque además ya no es que estéis de para que no acuerdo, se es que son quiebre. hechos que ocurrió eso, que la hucha de las pensiones eso era es así cierto. y quedó así. Eso es cierto. Venga, Pues entonces- mientras se rescató a la banca y nos dijeron que los iban a devolver, el rescate a la banca. ¿Se acuerdan Exactamente. ustedes? 60.000 La gente sabe millones. suficientemente. Vean lo siguiente, porque entre tanto, la ultraderecha, resignificación de Cuelgamuros, un centro de tortura. Esto es de Hazte Oír contra Sara Santaolalla, hoy, por lo que dijo en este programa. Vean. Es la cruz de la discordia. ¡El Valle no se toca! La última polémica por las palabras de Sara Santaolalla en Malas Lenguas. Esa cruz debería desaparecer. Como dicen algunos, debería ser dinamitada. Debería ser dinamitada. ¡Ay, ay, ay! Esas palabras del analista política han hecho explotar a Hazte Oír. Llegamos los de la cruz. Ese odio y rencor ya ensangrentó nuestra historia. La asociación ultraderechista afirma que el discurso de Santaolalla Nos traen los peores recuerdos del pasado, el de las checas, las iglesias quemadas y los miles de monjas, sacerdotes y religiosos fusilados y perseguidos por su fe. Lo cierto es que no es ni la única ni la primera vez que alguien apunta esa idea. Yo creo que el Valle de los Caídos, una vez sacados los cuerpos de las personas que hay que volarlos. Como el pato. Patas arriba. Es lo que dijo el periodista Fernando Garea. Yo no soy experto en explosivos, pero creo que no tiene ningún sentido mantenerlo tal y como está. Sobre el símbolo que la extrema derecha defiende, La cruz más grande del mundo se va a quedar exactamente donde está. para evitar la técnica y hacer la cruz franquista. Sara Santaolalla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hazte Oír te ha puesto en el punto de mira por decir lo que dijiste del Valle de los Caídos para ellos, Cuelgamuros. Bueno, yo creo que se puede ser todo en la vida, incluso hasta facha, menos pesado.
y en Hazte Oír son todos unos brasas, son como un concursante cutre de Gran Hermano que necesita salir en la pantalla constantemente y llamar la atención, se gastan dineros en lonas, en autobuses, en helicópteros, necesitan un casito que creo que no les hacen en casita. La realidad es que intentan esto para que hoy salga yo aquí, intente rectificar, intente corregir mis palabras, o si no nos vemos en un juzgado, y yo me reafirmo en lo que dije. Hay algunos que opinan que la cruz debe desaparecer, yo estoy entre esos algunos. Hay algunos que opinan que debe ser dinamitada. Yo no sé cuál es la mejor forma para que desaparezca, sí sé que estoy segura que debe desaparecer, y que debe desaparecer toda aquella simbología que nos recuerde a un pasado terrorífico, que nos recuerda a un dictador, a una basura de dictadura, y sobre todo un sitio que está hecho, construido, cavado por sudor, lágrimas de esclavos, de personas secuestradas, de personas condenadas, de personas presas que dejaron su vida y que están debajo de esos escombros. Así que Hazte Oír que se dedique a otras cositas, espero que no vaya a puertas de clínicas abortivas y que deje de perseguir a cómicos y a periodistas, pero de verdad que a algunos, dentro de nuestra libertad de expresión, algunas podemos decir lo que nos dé la gana, y el Valle de los Caídos sí se toca, y se toca para que desaparezca de una vez. Javier, ¿por qué crees que sigue molestando tanto a estas alturas Cuelgamuros si se intenta reescribir la historia? Simplemente porque se plantee. Pues porque una vez, cuando la democracia estaba llena de ilusión e incluso de fuerza creativa, e incluso gozó de dos mayorías absolutas de manera sucesiva en manos de un partido que entonces era progresista, creo yo, por lo menos decían que era progresista, no se tomaron las medidas que había que tomar. Cuando tú sales de una dictadura, tienes que depurar los restos de esa dictadura. No solamente los restos activos en determinadas instituciones, sino lo que es el capital simbólico de una dictadura. Entonces, evidentemente, Cuelgamuros formaba parte del capital simbólico del franquismo. Lo mismo el hecho de que el general Queipo de Llano estuviera enterrado junto con otros generales y sus familias en la Basílica de la Macarena, en Sevilla. Entonces, la democracia, cuando estaba más fuerte, cuando todavía era capaz de ilusionar a multitudes, cuando casi nadie le echaba cuenta a la extrema derecha, cuando la extrema derecha, incluso cuando concursaba electoralmente, se quedaba en nada, ahí tenemos el ejemplo de Bas Piñar, de la Falange y de otros partidos de extrema derecha, la democracia no tuvo la fuerza para hacerlo. Y entonces, de esos polvos, estos lodos. Pero Cuelgamuros hoy sigue siendo, a pesar de los intentos tímidos del gobierno, un símbolo del franquismo. Por cierto, acordado con el Vaticano. Yo creo que si el Vaticano hubiera estado, quizá en el momento que se negoció esto, en manos de otro jefe de Estado, en este caso pongamos que don León XIV, a lo mejor se hubiera llegado a otro tipo de acuerdo. Pero lo cierto es que se ha llegado a un acuerdo en donde, bueno, yo por lo menos como demócrata no estoy satisfecho. No hablo como cristiano o como ateo porque eso a mí me importa un pito, ¿no? Pero claro, la resignificación y todo el discurso que hay al lado es un discurso simplemente ocurrente que anima a los nostálgicos de aquel régimen y a los nostálgicos de que quizá debería devolver un régimen como ese, pero que no aporta nada. Pero vuelvo a insistir, le echo la culpa a aquellos que tuvieron la oportunidad democrática de haber hecho otra cosa y que no lo hicieron. No le echo la culpa yo a ellos. Sara, si te están viendo los de Hazte Oír, ¿qué mensaje les enviarías? Muy claro, muy conciso, al poder ser. Primero, que dejen en paz a la gente, que empiecen a respetar la libertad de expresión. Es agotador esto, que puedas opinar, a utilizar tu libertad para denunciar un mausoleo fascista y proteger a las víctimas que fueron fusiladas, perseguidas, detenidas, asesinadas, y que además creo que hay que hacerlo cuando ahora intentan escribir la historia y cuando ahora intentan que se nos olvide y que olvidemos a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, y a mí no me da la gana, primero, que me dejen en paz, y segundo, que la verdad, que el Valle sí se toca, y se toca porque tenemos toda la libertad para denunciar lo que hacen algunos delincuentes, lo que hacen algunos canallas y lo que hacen algunos fascistas. Yo en estos 5 minutos escuchándoos solo acabo de reafirmarme en dos cosas: que es un mausoleo fascista que debe desaparecer y que a los pensionistas hay que protegerles. Sara, gracias y buenas tardes. No sé si quieres decir algo por alusión. Muy buenas tardes.
Malena, no sé si quiere decir algo por alusiones por los pensionistas, ¿no? Ay, sí, Luego no dirás que no damos la palabra. Me ha sorprendido. Es que no sé si tampoco estás de acuerdo en que a los pensionistas hay que protegerlos. A las pensiones, sí. No, yo soy partidaria de protegerlos y por eso he dicho lo que he dicho en base a lo que yo creo. Ya está, pero para protegerlos. Ojo, yo no quiero que me proteja Pues nadie, quiero que respeten mis derechos. Más claro, Perdona, para A ver, un momento, Gloria Marcos. Un momento, Gloria Marcos. ¿Qué es esta concepción de proteger? Perdona, yo quiero que se respeten. Yo quiero que se respeten mis derechos, que nadie me proteja. Gloria, he cogido la expresión de Sara Santaolalla. Pero ¿verdad que lo has he dicho? cogido la expresión Pero de Sara. ¿verdad que has dicho? Gloria, remontémonos un momento. Sara Santaolalla ha dicho proteger a los pensionistas. Y yo he dicho, estoy de acuerdo en proteger entendido por respetar los derechos con el mejor, de la mejor manera. Con que la mejor manera yo tengo una opinión. De la mejor manera no. Lo que supone la justicia social de haber estado trabajando para levantar este país durante toda mi vida. Yo y las personas que en estos momentos... una cosa que no te debato. A ver, un momento. Sara pedía la palabra y terminamos. Sara, sí. Sara Santaolalla. Parece que sí. Momento, si Sara. lo sé me callo. Si lo sé no digo nada. Sara, Miguel Ángel Rodríguez, una tarde... Mira, te vemos además doble. Mira qué bien. Doble, Sí, mira, Sara. te oír se va a frotar las manos. Va a decir, por fin. Con proteger me refiero a respetar, que respetemos a los pensionistas que llevan toda la vida currando, que llevan toda la vida trabajando más que nadie para que ahora lleguemos algunos o lleguen algunos a intentar no poner en valor, a intentar desprestigiar, a intentar humillar o a intentar perseguir a gente tan válida como currante. Simplemente eso. a mí lo que me da miedo... Por favor, ya está. Sara, gracias y buenas tardes. Muy buenas Gracias, tardes, Sara. adiós. Gracias. Bueno, entre tanto, ojo con este lenguaje lamentable en el caso de la denuncia contra el CEO de la principal productora de Canal Sur, así lo publica el diario.es, María Molero, porque estamos hablando de acusaciones de acoso sexual, de acoso laboral. Un lenguaje, María, cuéntanos. Vamos a verlo, Jesús. Mensajes con un lenguaje sexualizado y vejatorio a los que ha tenido acceso el diario.es. Mensajes como estos: cariño, tengo ganas de ti. Eso es un culo. Mensajes que se recogen en las declaraciones juradas de compañeros de la productora que corroboran lo que ha denunciado la reportera. Más de 10 años de presunto acoso sexual y laboral continuado, como reflejan mensajes como estos. En esas piernas me pierdo yo. Pero ojo, porque hay más. Tal y como publica el diario.es, en un evento, Gustavo Fuentes, el CEO de esta productora, llegó a decir: he pagado la barra libre para que esté aquí borracha a mis pies. Mensajes y declaraciones que ya están en manos de los investigadores. Javier Aroca, el caso de esta productora, además con participación del Gobierno de Andalucía. No es un dato baladí, o sea, no es simplemente una productora de tantas que pueblan en los alrededores de las televisiones públicas. En este caso es una productora público-privada en donde tiene mucho que decir y dice el Gobierno de Andalucía, concretamente, en este caso vinculado a través de la Consejería de la Presidencia y a través de todo, ¿no? Pero claro, el ente público de la Radio Televisión Española tiene un presidente, tiene además un director, una directora en este caso, de la televisión pública, y tiene otros cargos, tiene un consejo de administración. Y bueno, y en todo este tiempo, ¿qué ha pasado? Pero estamos hablando ahora de la andaluza, sí, ¿no? Sí, de la andaluza. No, sí, estoy hablando, siempre no de la española, de la andaluza. No, estoy hablando de la andaluza, es que también tiene un consejo, que es lo del Consejo de Administración, no un invento de España, vamos. Pero ¿quién hay en el Consejo? ¿Qué terminas, Javier? Bueno, entonces, ahora resulta que todo el mundo lo sabía. O sea, los periodistas y los periodistas, fundamentalmente, y gente del gremio, sabían lo que estaba ocurriendo. Y yo digo, bueno, pero ¿esto qué pitorreo es? O sea, que todo el mundo lo sabía y nadie hacía nada, hasta que un valiente periodista del diario Andalucía.es ha destacado. Bueno, esto es muy serio como para que haya habido omertá, que es lo que ha habido. Vamos a seguir hablando de este tema y de otros. Estamos aquí con Villarroya, entre otras cosas, estamos aquí en un periquete. Villarroya responde. La ridiculez esa como la de corbata del presidente, que ahora se la pone bien apretadita todos los días, igual que la soga que le espera cuando entre la Guardia Civil en Moncloa. A continuación, en Malas Lenguas. Bueno, aquí seguimos y estábamos hablando del escándalo de ese CEO vinculado a los trabajos con la Televisión Autonómica Andaluza. Ane Ibarzabal, porque hay extrabajadoras hablando de acoso sexual laboral. Ane.
Sí, según revela el diario.es, hace casi un año 6 mujeres acudieron a la sede de Comisiones Obreras en Sevilla para denunciar acoso sexual y laboral por parte de su jefe, de Gustavo Fuentes. Desde el sindicato cuentan a este periódico que las 6 estaban aterradas, que lloraron al describir las situaciones que habían vivido y que desde Comisiones intentaron una posible denuncia contra Fuentes, pero que se vieron maniatados legalmente porque de las 6, 5 ya no estaban en la productora. 7 meses después de esa reunión, la única que continuaba trabajando en esa compañía acudió a los tribunales, interpuso una denuncia que corroboran una docena de testigos, de trabajadores de esa misma productora, por la que Fuentes está citado a declarar el próximo 25 de junio. La izquierda dicen que el gobierno de Moreno Bonilla del Partido Popular guarda un cómplice silencio. Bueno, vean, esto es lo que está ocurriendo con este lenguaje tan lamentable. Búscame una reportera que esté buena como tú, así, con las tetas gordas, como a mí me gustan. Esta es una de las muchas frases que supuestamente Gustavo Fuentes, CEO de una productora de Canal Sur, le soltó a una reportera que le ha denunciado por acoso sexual. Me vas a tener que reservar una tarde de estas ya para los dos. Comentarios que recibió la periodista y que constan en la denuncia a la que ha tenido acceso el diario.es. Eso es un culo, es que está tremenda, qué bien me lo voy a pasar trabajando. Así, a ver cómo me concentro en trabajar yo. Un auténtico infierno con 3 presuntas agresiones incluidas a lo largo de una década que investiga ya un juzgado de violencia sobre la mujer de Sevilla y que han corroborado ante el juez 7 compañeros de la denunciante. Así lo relata uno de ellos, según informaciones a las que ha tenido acceso el diario.es. En cuanto se metieron en el coche empezó a acosarla a lo bestia, metiéndole mano y besándola como y donde podía. La propia denunciante ha adjuntado un escrito con 175 páginas de mensajes de WhatsApp enviados por Fuentes, con este tono. Cariño, tengo ganas de ti. Tú me debes una noche loca. ¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores? Por el momento, ni la televisión pública andaluza ni el gobierno de Moreno Bonilla se han pronunciado al respecto. Manuel Rico. Periodista, abogado. El lenguaje es absolutamente vomitivo, pero estamos hablando de algo que pueden ser delitos, digo pueden ser, porque obviamente es una denuncia, como todo el mundo tiene su derecho a que haya una instrucción, pero bueno, es realmente asqueroso, ¿no? Quiero decir que... Gloria, Malena. A mí lo que más me preocupa es que el partido como el Partido Popular, Moreno Bonilla, y en este caso la dirección de Canal Sur, no digan nada con respecto a este tema, ¿no? Son tan rápidos cuando se hay que hablar de Francisco Salazar, y yo quisiera saber en la televisión andaluza y el gobierno andaluz qué está diciendo sobre esto, ¿no? Esto nos indica el problema estructural que sigue habiendo con el machismo y parcialmente con los abusos de poder. Entonces, desde aquí, como tengo que ser rápida, por favor, cuando pasen estas cosas, denunciad. Porque es que es la única manera en la que paulatinamente vamos a ir cambiando esta sociedad, con conciencia, con educación y con denuncias. Y que esto salga a la luz porque pasa en muchos sitios y muchos que no hemos... Y da igual. Bueno, hoy el día que además empieza el Mundial y estamos hoy en una edición de Bolsillo de Malas Lenguas. Pero José Miguel Villarroya, camarada Villarroya, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí ya en capilla para empezar el Mundial, no por el Aroca, Papa. algo quiere decirte, Aroca, que está susurrándome, mejor díselo tú. Es que honestamente no puedo ir el pinga, a Aroca, imposible. No, es que estoy... ¿Conoces a Javier Aroca, Villarroya? Te dejo con Aroca Villarroya. No, Villarroya, que estoy pensando que me suena. No estarás muy animado por la ausencia de jugadores del Madrid de la selección española. Pero vamos, esto era una... por ejemplo, hoy se ha caído un bético de la selección de Marruecos y estoy muy dolido. De manera que me imagino que tú estarás en el mismo sufrimiento. Pero tenemos... Está Caterina. Villarroya, quiero preguntarte de política. A ver, quiero preguntarte en qué nivel está ahora mismo el clima político cuando se llega a decir en sede parlamentaria que al presidente del gobierno le espera la soga y apretadita como la corbata que se pone. Estaban hablando además de los chavales que se quejan de que hace mucho calor en las aulas porque se anticipa el verano y en vez de invertir en calidad en la educación pública, dicen, calor, pues que hace calor. Y ya la broma ya llega al punto de decir, le espera la soga al presidente Sánchez que va a entrar la Guardia Civil en la Moncloa. Esto ha dicho un consejero de Ayuso. La ridiculez esa como la de corbata del presidente que se comentaba esta mañana, que ahora se la pone bien apretadita todos los días, igual que la soga que le espera cuando entre la Guardia Civil en Moncloa.
¿Qué te parece, Villarroya, el nivel al que se está llegando con este tipo de...? Igual pretendía hacer alguna gracieta, pero suena como amenaza bastante burda. Bueno, no sé qué tiene que ver la corbata con el calor. Si una persona va a un acto oficial, pues se puede poner corbata o no. Si ahora se la puso ayer para el acto de la Sagrada Familia, pues también iba el rey, iba mucha gente con corbata. Pero el tema es que el discurso político o el debate político hace mucho tiempo que se ha convertido en una memez y una tontería y una falta de respeto, ¿no? Es curioso de que estaban todos de acuerdo con lo que decía el Papa sobre los debates políticos y la discusión política, y todavía está el Papa dando vueltas por España y se están insultando vilmente, ¿no? Con lo cual, pues el pobre hombre ha predicado en el desierto, ¿no? Y como decía mi abuelo, predicar en el desierto es sermón perdido. La realidad es que creo que hay problemas graves en España, muchos, en la Comunidad de Madrid también, ¿no? Aquí este señor es consejero de la Comunidad de Madrid y creo que se deberían dedicar todos a intentar solucionar los problemas que tenemos la gente y no a estos discursos bastante penosos, lamentables y que suenan amenazas. Es decir, que el presidente tiene problemas por casos judiciales, pues nadie lo va a negar, pero hombre, en este país, que yo sepa, si no ha cambiado la ley, la pena de muerte está prohibida, ¿no? Por lo tanto, a nadie le van a meter ninguna soga al cuello por mucho que se pueda demostrar de que haya hecho algo ilegal. Villarroya, ¿qué mensaje le enviarías a estos que buscan excusas para no cuidar la enseñanza pública y las aulas y la calidad de las mismas? Pues que tienen suerte de que no gobernamos los comunistas de verdad. ¿Por qué? Bueno, pues porque entonces sabrían lo que es el comunismo, y no estoy amenazando a nadie, sino que posiblemente tendrían que trabajar y tendrían que hacer algo para la sociedad, porque en el sistema comunista todos tenemos que aportar algo a la sociedad y evidentemente la gente viviría con dignidad, ellos también, ¿eh? No estamos metiendo a nadie en ningún gulag ni nada de esto, vivirían con dignidad. Y la gente podría ir a los colegios, los chicos, los chavales podrían ir al colegio y tendrían una enseñanza de calidad con unos elementos y unas instalaciones dignas para que pudieran estudiar dignamente y tener un futuro digno. Villarroya, pues ese es el punto de vista de Villarroya como comunista, que es que no lo oculta. Villarroya, ánimo con el Mundial, que todos los países salen a jugar y a ganar. Cuídate, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ane, nada, una pizca, un breve, ¿qué ha ocurrido? Cuéntanos, Ane. Sí, vamos a ver, Jesús, lo que ha pasado en la Asamblea de Madrid durante el debate de una proposición no de ley. Ahí está relativa a los permisos penitenciarios a los miembros de ETA. El portavoz adjunto del PSOE, lo estamos viendo en imágenes, Fernando Fernández Lara, ha sido llamado al orden hasta en 3 ocasiones. Finalmente ha sido expulsado del hemiciclo y los socialistas han tenido que intervenir porque se ha enzarzado, ha discutido con un diputado popular para que la situación no fuera más. Bueno, pues contado queda. Hoy edición de bolsillo, prácticamente de malas lenguas, porque hay retransmisiones especiales, entre otras el comienzo del Mundial. Mañana más malas lenguas. Muchísimas gracias. Y por cierto, y para terminar, ni sistema de origen franquista, el de pensiones, ni están en peligro. Las cosas claras, y esto es malas lenguas y estamos para aclararlo. Cuídense. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com.
Personalized items Momboro Pulverin. MomboroModaCapriccio.com Home Momboro Modas Shop New Arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.